de Corintios capítulo 13, versículo 14, por lo cual, ¿cierto?, le daremos lectura. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento. Hablamos sobre la gracia hace 2 domingos atrás. Bueno, el domingo pasado estuvimos en Serena, gracias al Señor. Y dijimos que la gracia de Jesucristo es un concepto central en la teología cristiana, que si no es bien atendida y comprendida, acarrea abuso en su aplicación y también consecuencias garrafales y, por no llamarlo también, eternas. Bueno, hay varios aspectos clave de la gracia. Hablamos ese día: la salvación gratuita, que es por gracia, el perdón de los pecados, ¿cierto? La transformación personal también está influenciada por la gracia. La abundancia de gracia, tenemos abundancia de gracia, y si usted lee la carta a los Corintios, es una carta llena de gracia. Y el apóstol Pablo en algún momento le dice: en donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y es especial en Corintio, porque en Corintio había inclusive un adjetivo que era corintizar, que se hablaba a los que el pecado de Corintio. Corintio era una ciudad cosmopolita, un puerto en donde unía 2 continentes, en donde había un mar, y pasaba mucho comercio, y por ende pasaba mucha gente, y había muchos dioses en aquel lugar, y se mezclaba un sincretismo terrible. Entonces Pablo, cuando llega a Corintio, comienza a predicar el evangelio, mucha gente cree, pero empieza a mezclar cosas, y Pablo ahí le recomienda que deben abandonar muchas cosas de las que hacían en el pasado. Y si bien es cierto, eran cosas que eran agradables a la carne, no eran agradables a Dios. Entonces, entender que el pecado siempre le va a agradar a la carne al principio, pero va a traer consecuencias garrafales. Y hablamos de que el origen de la gracia está en el carácter, en la esencia de nuestro Dios. El carácter de Dios es gracia, y lo vimos desde el principio, cuando el hombre pecó. El hombre desobedeció, y hablamos de una desobediencia directa. ¿Por qué? Porque la orden fue directa de parte de Dios al hombre. No fue con un intermediario, no le habló Dios al hombre a través de una carta, de una epístola, o a través de un hombre en particular, sino Dios mismo le habla al hombre y le da una orden diciéndole: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque ciertamente el día que comiereis, ¿qué dice la palabra del Señor? Moriréis. Y es así como nosotros, sabiendo tantas cosas de Dios, no lo hacemos, no lo obedecemos. Se muestra la gracia del Señor, porque esa desobediencia, porque puede, miren, no es por justificarnos nosotros, pero tal vez no tenemos la iluminación, la capacidad que tenía Adán. Adán era el hombre perfecto, la creación y imagen y semejanza de Dios, y aún así él desobedeció. Entonces el castigo sería prácticamente el exterminio, la condenación perpetua. Pero la gracia de Dios se demuestra ahí, de que nosotros sabemos cuál es el desarrollo, el desenlace de la historia. Dios le permite al hombre tener la oportunidad de la salvación, y la gracia se manifiesta plenamente a través de Jesucristo. A través de la historia nosotros podemos ver la gracia de Dios en muchas ocasiones, con hombres puntuales, con pueblos puntuales, y a través de nuestra vida también podemos ver la gracia del Señor. Ahora, la gracia no es lo mismo que la misericordia, lo hemos hablado en más de alguna ocasión. La misericordia es no recibir lo que merecemos. Amén. Porque merecemos el infierno, merecemos el castigo eterno, merecemos, ¿cierto?, el castigo divino, pero por su misericordia no hemos sido consumidos. Mas la gracia es recibir lo que no merecemos. No merecemos la vida eterna,
no merecemos la salvación, pero por gracia somos salvos. Por gracia tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Y así estuvimos viendo ciertos aspectos y ciertos puntos de lo que es la gracia. Pero hoy en día quiero hablar de la gracia como presencia. Amén. La gracia de Jesucristo como presencia, no solamente como un acto de un favor inmerecido, sino como una presencia continua en nuestra vida. Muchos piensan que la gracia es solo un regalo de parte de Dios, es como un paquete. Es como cuando llaman afuera, y vienen de Mercado Libre, Chile Express, Correos de Chile, y así cuantas empresas de transporte. Y le traen un regalo, le traen un paquete. Y eso, mucha gente piensa o asimila la gracia como eso, como un regalo específico, como un paquete, como algo tangible, o si no es tangible, pero algo limitado. ¿A qué? A salvarnos. Es lo mayor que podemos tener, la salvación. Pero la gracia en sí es más que un regalo. La gracia en realidad es la presencia viva de Jesucristo habitando en nuestra vida. Por ejemplo, el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 23, dice: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Amén. Entonces, cuando uno obtiene la gracia, el favor inmerecido, es por llamarlo de una manera, es el combo completo. No es solamente un regalo, sino es la vida de Jesucristo en nuestras vidas. La gracia de Jesucristo en la vida de Él en nuestras vidas. No es simplemente un regalo adquirido, no es simplemente una cosa entregada, sino que es la vida completa de Jesús. Por eso dice: si alguno me ama, guardará ¿qué cosa? Mi palabra. Recuerde que hemos hablado y enseñado de que esto no es un manual de vida. Esta es la vida de Jesús. Aquí está contemplada la vida desde el principio, desde el Bereshit hasta el final. Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin. Entonces empieza la Biblia diciendo: en el principio, ahí está Jesús. Y termina con el amén, ahí está Jesús, el testigo fiel. Entonces esta es la vida, y el que me ama, dice, guardará ¿qué cosa? La vida de Jesús. Guardará mi palabra, o sea, guardará la vida de Jesús. Qué imprescindible y necesario tener este concepto claro de que la gracia no es un acto simplemente. A causa de la gracia vino el acto de la cruz, pero la gracia vino desde el principio, o sea, es Jesús. Y Jesús quiere habitar en nuestras vidas. Jesús quiere hacer morada. Por eso dice: si alguno me ama, ¿cuánto aman al Señor? Guardará la vida de Jesús. La atesorará. La buscará. Dice el libro de San Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. Es decir, nadie que no conozca a Jesús tendrá vida eterna. Amén. Entonces, ¿qué nos pide el Señor? Guardar a Cristo, la vida de Jesús, guardar la esencia. He aquí, dice el Señor en Apocalipsis: he aquí estoy a la puerta y llamo. El que abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Cenar es morar, es habitar. Cuando Jesús le dice a Zaqueo: Zaqueo, desciende, porque me es necesario posar. Posar, o sea, esa palabra posar es permanecer en tu casa, es permanecer en tu vida. Esa es la gracia de Jesucristo. Habitar en el corazón del hombre. ¿Para qué? Para ordenar al hombre, para ordenar nuestros pensamientos, para ordenar nuestros ideales, para ordenar nuestros objetivos, nuestras metas. Recuerde que sin arrepentimiento, ¿llega arrepentimiento?
metanoia. Arrepentimiento es una nueva mente. No es una mente distorsionada, no es una mente atrofiada por el sistema. A veces pensamos, porque dice el proverbista, hay caminos que para el hombre parecen rectos. Hay pensamientos, ¿cierto?, que para el hombre, hay caminos que para el hombre parecen rectos. Entonces, hay cosas y situaciones que al hombre son agradables, a la vista humana es agradable, pero ante los ojos de Dios no lo es. Por eso que es importante tener siempre, la opinión de Dios sobre nuestra vida más que la opinión del hombre. Amén. Porque podemos ser agradables a los demás y caerle en gracia a los demás, pero si estamos enojados con Dios. Oh almas adúlteras, dijo el apóstol Santiago 4:4, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Entonces, amado, la gracia no es solamente un acto, no es solamente un regalo, no es solamente una porción, sino que es toda la vida de Jesús en nuestra vida. Ahí comenzamos a vivir en la gracia del Señor. Cuando Cristo habita en cada uno de nosotros, su gracia vive en nosotros. No es una fuerza abstracta, no es, cierto, esa fuerza que le llaman los testigos de Jehová, ¿cómo le llaman esa fuerza activa? No, sino que en la vida es su mismo Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Dios mismo. O sea, la deidad de Dios le da esa capacidad de ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, dice el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, si mal no me equivoco, capítulo 2, versículo 9, que toda la plenitud de Jesús, o sea, toda la plenitud del Padre, habita corporalmente en Él. ¿En quién? En Jesús. Y vosotros estáis llenos, estáis completos en Él. ¿Por qué? Porque la gracia entra en nosotros. ¿Lo escuchó? Colosenses 2:9. Porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y el versículo 10, ¿qué dice? Podemos ir confiadamente a su presencia, aleluya. Y hoy le decimos a Dios, te amo mi papá, te amo mi Dios, te amo. Y vosotros, ¿por qué estamos completos en Él? ¿O cuándo estamos completos en Él? Tú sí te quedas, Dios. Tú siempre has sido fiel. No cuando está al lado. Sobre mí, oh Dios. Porque miren, sé que hay conceptos y quiero entender a qué se quiere llegar con el concepto. Cuando miren, y esa es la diferencia, amados, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto. El Antiguo era sombra de la perfección, pero el Nuevo Pacto es la perfección. Entonces, en el Antiguo Pacto, ¿qué le dice Moisés? Cuando se le aparece el ángel, se le aparece Jehová a Moisés y le dice, mi ángel irá delante de vosotros. ¿Qué le dice Moisés? Tu presencia no ha de ir con nosotros. Pero esa presencia estaba tipificada en el andar delante de él, delante del pueblo. Entonces se movía la nube y se movía el pueblo, ¿cierto? Se detenía la nube y el pueblo se detenía. Entonces tipificaba la presencia. Pero quiero que el Señor quiere que esa presencia esté dentro de nosotros y en la perfección. Jesús no va adelante, Jesús no va atrás, Jesús no va de lado, Jesús va dentro de nosotros. Yo entiendo cuando uno dice que hay que seguir a Cristo, no hay que seguirlo, sino que Cristo tiene que estar en nosotros. Y por eso le dice el apóstol Pedro, le dice, antes tú ibas donde querías y hacías lo que querías, ahora hay otro que te sigue. O sea, de adentro viene el que nos ciñe, el que habita dentro de nosotros. Porque si nosotros comenzamos a seguir a Cristo, el Señor me mostraba años atrás esto, y siempre lo he compartido, que el tranco de Cristo es largo, es rápido y constante. Y si usted sigue a Cristo, lo podrá seguir, no sé, 1, 2, 3 millas, pero llegará un momento en donde nos cansamos.
Por eso que Él no quiere que lo sigamos, sino que Él quiere habitar en nuestra vida para que donde yo vaya, Cristo vaya conmigo. Amén, ¿se entiende? Gloria al Señor. Entonces necesitamos nosotros que la presencia, que la gracia, que Cristo habite en nuestras vidas. Cuando Cristo habita en nosotros, su gracia vive en nosotros. Y es el Espíritu Santo el que está obrando. Esa presencia, ¿qué hace? Nos consuela, nos anima, nos redarguye, nos habla. Por eso que dice el salmista en el Salmo 139, aún no está la palabra en mi boca y aquí tú la sabes toda. ¿Por qué? Porque está dentro. Dentro. Y aún no está la palabra en nuestra boca y el Señor ya la sabe. ¿Por qué? Porque Él habita dentro. Tiene que habitar dentro de nosotros. Ese tiene que ser nuestro desafío. De que Dios habite, que la gracia de Dios habite en nosotros. No simplemente sentir la presencia, la corriente y pegar unos saltos de repente, que es rico, que es bueno. Y nos sentimos de wow. Pero no, dice el salmista, mi copa está rebosando. Necesitamos que nuestra copa, no debemos vivir de chispazos. Debemos vivir de la presencia. Que nuestra copa siempre esté rebosando. Cuando bebáis de esta agua, le dice Jesús a la mujer samaritana, volveréis a tener sed, pero si bebieres del agua que yo os daré, no tendréis sed jamás. O sea, yo no sé si a ustedes eso le impacta, pero a mí me vuela la cabeza. Entender de que al tener la presencia, estamos completos en Él. O sea, si estamos completos, ¿qué necesidad tenemos? ¿Y por qué entonces nos entristecemos? ¿Por qué nos afligimos? ¿Por qué nos atormentamos? Y solo podemos expresar esto a través de nuestra Es verdad, pasamos procesos difíciles, momentos de escasez, momentos en donde de pena, de agobio. Yo sé que el luto todavía lo llevamos. Y hablaba el otro día con una hermanita ahí en el velorio de nuestro amado hermano Marcelo. Y le decía a la hermana, el luto es un camino largo y pedregoso. En donde en cualquier momento tropezamos y caemos de rodillas, angustiados, entristecidos. Pero cuando tenemos la convicción, nos levantamos y seguimos. No nos estancamos. Necesitamos, hermanos, tener presencia. La gracia del Señor trae la presencia. El apóstol Pablo, 2 Corintios 12:9, mire, el apóstol Pablo dice una verdad extraordinaria. El apóstol Pablo había pasado por multitudes de cosas. Había sido azotado, no me acuerdo si 5 o 3 veces por los judíos, 40 menos 1 latigazos. Había naufragado 3 veces. Había sido apedreado una vez, quedó como muerto fuera de Listra. Ahí dice la palabra del Señor. O los eruditos así dicen de que el apóstol Pablo en esa ocasión, cuando quedó como muerto, fue llevado al tercer cielo. Y tuvo esa revelación que el mismo apóstol Pablo dice, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, pero conozco un hombre, hablando en tercera persona, pero hablaba de él, que fue llevado al tercer cielo y le mostraron cosas que no le fue permitido hablar. Pero el Señor, a raíz de aquellas, todas esas cosas, le dejó un aguijón. La mayoría de los eruditos concuerdan que el aguijón era una enfermedad a sus ojos. Por eso que en el libro de Gálatas le escribe diciendo, mirad cuán grandes letras escribo. Y le escribe en Gálatas también, yo sé que vosotros hubieseis dado vuestros ojos por mí. Porque ellos asumen de que Pablo quedó, ya sea por esa visión que tuvo que lo cegó, se recuerda camino a Damasco, cuando cayó a tierra y quedó ciego durante 3 días, a lo mejor quedó con una secuela, o venía desde antes o después, no lo sabemos, pero todos dicen, o la mayoría cree de que era el tema de la vista. Y le he pedido 3 veces a Dios que me sane. Y esta es la respuesta del Señor. Versículo 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia. La versión NBI dice, basta con mi gracia. Amén. Bástate mi gracia porque mi poder
se perfecciona en la debilidad. En otras palabras, la gracia no elimina nuestras debilidades. Su presencia está aquí. La gracia no nos hace más fuerte. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo humano, nuestra humanidad, ¿cierto?, nos haría creer que somos nosotros. O sea, estoy débil y le pido al Señor, el Señor me da fuerza y yo me levanto. No. Mire, la función del Espíritu Santo no es hacernos fuertes. La función del Espíritu Santo es convencernos de que somos débiles. La función del Espíritu Santo es convencernos de que no podemos. La ley fue dada no para cumplirla. La ley fue dada para darnos cuenta que no podemos cumplirla. Amén. Entonces, la gracia no elimina nuestras debilidades. La gracia no nos hace más fuertes, porque eso daría pie a que nos jactáramos. ¿Y cuántos se jactan? No, hermano, yo le pongo bueno 2 meses, 3 meses de oración. Ay, el Señor me responde. Nos jactamos. Creemos que es nuestra capacidad, creemos que es nuestra fuerza, creemos que son nuestras habilidades, creemos que son nuestras capacidades, que es nuestra intelectualidad, es nuestra oratoria, es nuestro desplante. Creemos de que somos nosotros. No, el Señor le dice, bástate mi gracia. O sea, no me pidas ser fuerte. No me pidas que te espante tus debilidades, sino que el Espíritu Santo nos convenza de que somos débiles. ¿Para qué? Como dijo el pastor Elgueta una vez, para abandonarnos en los brazos del Señor. Me marcó mucho esa frase. El Señor quiere que nosotros nos abandonemos. Hermanos, perdamos el control de todo. Pero entreguémoselo al Señor, el control de nuestra vida. No se lo entreguemos al mundo, al sistema, no. Entreguémonos al Señor por completo. Abandonémonos en los brazos del Maestro. Es que nos cuesta. Lo hemos hablado, lo hemos predicado. Que nos cuesta perder el control. Queremos tener todo maquineado, todo bajo control. Y cuando no estamos bajo control, cuando perdemos el control, entra la desesperación. Y terminamos haciendo actos, bueno, terribles. Entonces, para no jactarnos de nuestras capacidades, de nuestros logros obtenidos, no, es que yo estudio teología, así que yo sé. A mí mucha gente me pregunta, me dice, oiga, pastor, ¿qué instituto bíblico me recomienda? ¿O qué curso? Y le digo, hermano, el que quiera. Usted no va a aprender nada más de lo que Dios le quiera revelar. Y si es necesario no estudiar, no estudie en un instituto. Sea autodidacta. Bueno, yo soy autodidacta en este aspecto. He tratado de tomar algunos cursos por aquí y por allá, pero soy medio confrontacional de pronto. Nada nuevo. Entonces, y entiendo que no voy a saber o aprender nada más allá de lo que el Señor me quiera mostrar. ¿Por qué? Porque lo revelado de Dios es para los hombres y lo oculto de Dios es para Dios. Usted no va a aprender nada más de lo que Dios le quiere enseñar. Ahora, tiene que tener cuidado, porque no sea que no esté aprendiendo lo que Dios quiere que usted aprenda. Por flojera, por procrastinación. Porque el Señor dándonos el tiempo no lo hacemos, ocupamos el tiempo en cosas que son banales. Entonces, no tenemos nosotros capacidades y eso es lo que el Espíritu Santo tiene que convencernos. Amén. Amén. Sino que Dios se glorifica en medio de nuestras debilidades. Dios se glorifica en medio, ¿cierto?, de nuestra incapacidad. Amén. Eso nos debe dar a entender, amado,
de que no son nuestra fuerza, no es nuestra capacidad, sino es Dios obrando en nosotros. Cuando el Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia, debemos dimensionar y saber que la gracia de Dios puede contrarrestar todas nuestras debilidades e incapacidades. Y eso tiene que llevarnos a no tener excusa para servir a Dios en nada. Es que Él da fuerza a aquel que no tiene ninguna. Entonces aquel que dice, oh pastor, lo que pasa es que estoy cansado. Wow. ¿En qué está confiando? ¿En su fuerza? ¿O en lo que Dios puede hacer en su debilidad? Entonces, pastor, no voy a la iglesia porque, no sé, hace frío. No voy a la iglesia porque estoy cansado. No voy al culto, no voy a hacer tal cosa, pastor, porque no tengo plata. Porque no me alcanza. Pastor, no voy a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque estoy mirando mi capacidad. Es decir, la gracia de Dios no está obrando en mí. Porque cuando está la gracia de Dios, el Señor dice, diga al débil, fuerte soy. Diga al pobre, rico soy. Entonces nos centramos en nuestras debilidades y no comprendemos la gracia de Dios. Por eso que he colocado excusas para servir al Señor. Por eso es que es muy temprano, tengo sueño, estoy cansado, no alcanzo el tiempo. ¿Por qué? Porque no está la gracia en nosotros. Estamos centrándonos en las cosas que se ven, según Corintios 4:18, no colocando la mirada en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Entonces colocamos la mirada en nuestro esfuerzo, en nuestra capacidad, en nuestro cansancio, en nuestra intelectualidad. Me recuerdo mucho, estábamos una vez en el Puente 7, allá en Florida, y estábamos haciendo unos bautismos. Y había un pastor salmista que con una cuerda hacía danzar toda la iglesia. Cantaba el varón, cantaba, tenía una gracia especial, tenía el talento de parte de Dios, tenía la voz, tenía todo. Y de pronto dice, oh, de Santiago viene el hermano Cristian, le vamos a invitar a que cante al Señor. Con mi voz de barítono, con mi afinación, iba caminando a tomar la guitarra y decía, Señor, ¿qué voy a cantar ya el pastor Porque ya, como decimos coloquialmente, escapo, Señor, escapo, y cantó, ¿y qué voy a cantar yo? Y viene la voz de Dios y me dice, no eres tú, soy yo. Era una media vigilia, me pasan la guitarra a las 11, a las 3 de la mañana. Le pido perdón a Dios, yo paré. No podía parar. Y llegaba a todos los registros, y cantaba, y subía y bajaba en los registros. Era una cuestión, hermano, espectacular. Yo cantaba, y un corito tras otro, y otro corito, y otro alabanza, no parábamos. De las 11 hasta las 3 de la mañana, y de repente, wow, ya tengo que parar, y paré yo. Y después me sentí mal por haber parado. Hermano, pero fue Dios. A veces nos centramos en nuestras debilidades. Estábamos en San Carlos con Carola un día y fuimos a predicar. ¿Sabe quién iban a predicar? Un anciano de 75 años con así una joroba. Otro anciano de unos 70 años con el pie quebrado que caminaba de lado. Otro anciano que tenía problemas cognitivos y me abrazaba y decía, papito, papito, me abrazaba. Y yo decía, hermano, la única limitación que tiene el hombre para hacer la voluntad de Dios es la que el hombre se impone. Cuando está la gracia de Dios en nuestra vida, la presencia en la vida de Cristo en nosotros, no hay límites. Recuerden lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu primeramente es amor, gozo, paz, paciencia,
bondad, benignidad, fe, mansedumbre. Hay de estas cosas que dice la Escritura, no hay ley. O sea, no hay regla, no hay límite. No hay nada que... ¿Quién te puede limitar a amar? Hermana Jessica, ¿usted ama a sus hijos? Amén, ¿cierto? Y aunque sus hijos se porten mal, usted los sigue amando, ¿cierto? Yo amo a Arlet. A Eliel también. Usted ama a papá, muy bien. Entonces cuando está el amor verdadero, ¿qué nos limita a amar? Aunque se porten mal, aunque hagan cosas que nos llenan. Porque los papás cuántas veces han llorado por sus hijos, con las heridas. Porque entendemos de que son adolescentes, que adolecen de cosas, o porque les falta, no sé, cualquier cosa. Pero seguimos amando. No hay límite, no hay ley, no hay regla. A usted lo pueden estar torturando, lo pueden estar quemando, así como pasa con los hermanos en Nigeria, como pasa con los hermanos en Irak, en Afganistán, en los países islámicos, lo están mutilando, torturando, quemando, pero nada les puede impedir amar a Dios. ¿Por qué? Porque está la gracia. Cuando está la gracia no hay límites, hermano. No hay límites. Gloria al Señor. Gloria a Dios para siempre. Por eso cuando usted ve gente que se excusa, cuando hay gente que se excusa, que prefiere el acomodo carnal, humano, cuando prefiere la comodidad terrenal antes que el sacrificarse delante del Señor. Oiga, ¿quién se ha sacrificado por Dios en vano? Nadie. ¿Sabe que el sacrificio de Jesucristo no es en vano? Amén. ¿Qué trajo? Salvación. Vida eterna. ¿Por qué el sacrificio suyo y mío en la obra del Señor va a ser en vano? Tal vez no lo vemos ahora. Tal vez no lo vemos como nosotros queremos o como queremos que Dios lo devuelva, entre comillas, el favor. Pero somos deudores, dice la palabra. Dios no es deudor de nadie. Es más, dice que el obrero es digno de su salario. ¿Por qué eres escaso? No estás trabajando. Aunque tengas buen sueldo, pero siempre estás ahí. Siempre andáis al 3 y al 4. Aunque tengas un buen sueldo, siempre estás ahí. ¿Por qué? Porque estás trabajando. ¿Se recuerda? ¿Quién de vosotros que tiene un siervo que trabaja en el campo todo el día? O en la cosecha, dice la palabra del Señor Jesucristo. Después cuando llega a la casa le dice, siéntate, come. No le dice, hazme de comer, atiéndeme a mí primero y después sírvete tú. ¿Por qué? Porque aunque todos lo hiciesen, ¿dónde? En el campo. Hay mucha gente que está trabajando solamente en el campo, pero ¿cuál es lo valioso? Cuando tú atiendes a tu Señor. Cuando tú atiendes las cosas del Rey. Eso es lo que nos quiere decir el Señor Jesucristo. No que aunque todos lo hiciesen la obra, siervos, no somos siervos inútiles en la obra del Señor. Sino que somos inútiles cuando hacemos la obra allá en el campo. Cuando no atendemos la demanda. ¿Cuál es la demanda? Atiéndeme a mí primero. ¿Qué le dijo el profeta Elías a la viuda? Dame a mí primero. Entonces, ¿qué vemos? Mi comodidad primero. Vemos mi bienestar, entre comillas. Y no entendemos de que todo lo que Dios hace es bueno. Pero vociferamos y hablamos y decimos, y a los que aman a Dios, todas las cosas. Entonces, ¿por qué dudamos? ¿Será que no estamos amando a Dios?
¿Será que realmente amamos, como dice el profeta, de labios hacia afuera, mas nuestro corazón está lejos de Dios? Que el Señor nos ayude, amados, porque realmente esto tiene que hacernos pensar. Por eso la gente, cuando mal entiende la gracia, vive la vida llena de excusas. Vive la vida no dándole la prioridad a lo que es prioritario. Vive de manera urgente y no de manera importante. Hay cosas urgentes y hay cosas importantes. Y tenemos que nosotros definir lo importante. ¿Qué es lo importante? Las cosas que no se ven. Las cosas del reino. Entonces, cuando nos sentimos insuficientes, la gracia nos sostiene. Ahora, si no tenemos esa capacidad, pidámosle al Señor. No busquemos recursos, no busquemos escapatorias. ¿Sabe lo que hizo el pueblo de Israel? Cuando Jehová Dios le dice que vendrán los babilónicos y que tendrán que irse esclavos durante 70 años, el pueblo de Israel comenzó a buscar auxilio, el pueblo judío, y se fue donde los egipcios. Y camino a los egipcios, así de forma protocolar, fueron y le preguntaron a Jeremías, al profeta: consulta a Jehová si vamos o no vamos donde los egipcios. Pero ellos ya estaban allá. ¿Qué es lo que querían ellos? Que Dios le aprobara su decisión. Entonces Jehová Dios le dice: ¿por qué me preguntan a mí? Si ya tomaron su decisión. Lo que le diga el Señor no le iba a cambiar su decisión. Nosotros tenemos que estar a expensas del Señor. Entonces, cuando nos sentimos insuficientes, hermano, no busquemos satisfacer nuestras necesidades en cosas terrenales. Pidámosle dirección a Dios primeramente. ¿Se recuerda cuando predicamos sobre Elías? Que vino Jezabel y lo amenazó y le dijo: háganme los dioses como a uno de estos profetas, si mañana a esta hora tú no estás como ellos. ¿Qué hizo Elías? Dice que huyó, pero no por miedo, como algunos creen, que algunos dicen, no, es que Elías le tuvo miedo a Jezabel. No, Elías no tenía voz de Dios. Porque cuando Acab lo andaba buscando, porque había sequía, lo andaba buscando, lo quería matar a Acab. ¿Y qué le dice el Señor? Baja y muéstrate. Aunque Acab lo quería matar, Elías fue y se mostró sin miedo. ¿Por qué? Porque tenía voz de Dios. A lo mejor tendría algún miedo, no sé, pero fue obediente y se mostró. Ahora no había voz de Dios. Dios no le dijo: anda y muéstrate a Jezabel. No. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Él huyó, dice la palabra, o sea, caminó desde el norte hasta el sur y fue hasta el monte Sinaí. ¿Y qué recibió ahí? La instrucción. Ahí, cuando Dios le da la instrucción, le dice: anda y unge, no me recuerdo cómo se llamaba el rey de Samaria, a Jehú como rey de Israel y a Eliseo como profeta. Ahí le da la instrucción y ahí va Eliseo. Entonces, si usted no tiene voz de Dios, si usted se siente insuficiente, si usted no sabe qué hacer, no vaya y tome decisiones a la ligera. Vamos al monte del Señor, que es la oración, es la consagración, es la búsqueda, buscando en la palabra la respuesta que el Señor tiene para nosotros. Pero cuando está la gracia del Señor en nuestras vidas, si nos sentimos insuficientes, la gracia nos sostiene. La gracia nos hace entender que porque de Él, por Él y para Él se producen y se provocan todas las cosas. O sea, todo lo que está pasando en nuestras vidas es a causa de Él. Porque la gracia está en nosotros. La experiencia interna, el peso del pecado,
a la libertad del alma es provocada por la gracia. Cuando la gracia está en nosotros, opera primero en el corazón. Porque usted le puede dar de toda la gente, pero si no cambia el corazón. Lo podemos ver hoy en día en nuestro país. Cuando en el año 2019 se levantó este famoso estallido delictual, rompieron todo, querían una nueva constitución, secuestraron las demandas sociales. Hermano, usted le puede dar la mejor casa a la gente, y la tienen mucho. Le puede dar los mejores vehículos, y muchos lo tienen. Y usted le puede colocar la mejor plaza al frente, los mejores colegios, el mejor sueldo, pero si no cambia el corazón, la gente siempre va a estar insatisfecha. Amén. Por eso que la gracia primero trabaja en el corazón, opera dentro del corazón. El Espíritu Santo revela el pecado, pero al mismo tiempo que nos muestra el pecado, el Espíritu Santo nos da a entender el perdón de parte de Cristo. Esa dualidad produce un arrepentimiento. Mire, cuando viene el arrepentimiento, viene a causa de esa dualidad que el Espíritu Santo provoca en nuestra vida. Nos muestra el pecado, nos hace entender que estamos mal, pero también nos muestra el perdón. Y cuando entendemos el perdón, viene un arrepentimiento, es decir, viene un cambio de mentalidad. ¿Por qué nuestra mente no ha cambiado? ¿Por qué seguimos siendo los mismos? Y más que arrepentidos, ¿cierto? Somos gente... ¿Cómo es la palabra? Se me fue la palabra. Que no es arrepentimiento. Remordimiento. Más que arrepentimiento tenemos remordimiento. No hay un cambio. Claro, reconocemos el pecado, reconocemos que estamos mal, sabemos que no estamos con el Señor, sabemos que estamos haciendo las cosas mal, lloramos, nos angustiamos, rasgamos vestiduras, pero no cambiamos. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Y ese arrepentimiento es provocado por esta dualidad que el Espíritu Santo hace, que nos muestra el pecado, pero también nos muestra el perdón. Es decir, la gracia exhibe el pecado no para condenarnos, sino para arrepentirnos. Eso hace la gracia. Nos lleva al arrepentimiento genuino. Amén. Por eso que está escuchando, muy bien. Por eso, amado, cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 7 de Romanos, comienza a cuestionarse de que lo que él hace en realidad no es lo que él quiere hacer, sino lo que el pecado habita en él. Y empieza a cuestionar: si hago lo que no quiero hacer, entonces hago lo que el pecado que está en mí. Y lo que hago es la ley de mis miembros, la ley del pecado. Porque con la mente alabo a Dios, más quiero, ¿cierto? Con la ley de mis miembros me lleva al pecado. Y termina diciendo: miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero él encuentra una solución. Romanos 8, 1 y 2 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. El alma bajo gracia ya no vive esclava del miedo. Sabe que es amada, sabe que es aceptada y sabe que es libre para comenzar de nuevo. El Salmo 103, versículo 12 dice: cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es decir, la gracia de Jesucristo te hace entender lo pecador que somos, pero a su vez que podemos ser perdonados a pesar de nuestra condición. Y no es que ahora seamos buenos. No es que el Señor nos perdone porque ahora estamos haciendo las cosas bien. No es que dejé de pecar, por eso el Señor ahora me perdona. No. Él perdona
por la gracia. No es porque seamos buenos y por eso nos perdona, sino que reconocemos que no podemos ser buenos. Amado, el Señor no se va a llevar a los buenos. El Señor se va a llevar a los arrepentidos. Eso es gracia. Ahora, esto lo estoy dando pie para que usted siga pecando. Como conversaba por ahí, porque soy salvo, es que dejo de pecar. Porque soy salvo, ya, por eso dice el apóstol Juan, en la primera carta de Juan me parece, dice, el que es de Dios ya no peca. O sea, ese pecado deliberado, ese pecado que entiende que usted está mal y lo hace igual. Es una señal de la salvación. Usted no está dejando de pecar para ser salvo. Usted deja de pecar porque es salvo. Porque la gracia de Dios está en su vida y le redarguye el Espíritu Santo y le mostró el pecado y dice, wow, este pecado ya no lo puedo hacer. Amén. La gente lucha por ser buenas personas, pero lucha a su manera. Quiere ser bueno, pero a su manera. Amén. Entonces, la gente cree o piensa que siendo bueno puede llegar al cielo. Y lo que el Señor exige es obediencia. Entonces tenemos la historia de Samuel. Con esto voy a ir terminando. Perdón, de Saúl. En 1 Samuel capítulo 15. ¿Le gusta el mensaje? Amén. 15:1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Amado, abra su entendimiento. Concéntrese. Esté atento a las palabras. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Bueno, qué malo. Cualquiera diría que malo. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y Saúl, versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron a Gad y a lo mejor de las ovejas obedecieron. Parecía bueno. Hicieron lo bueno. A los ojos del pueblo, a los ojos de cualquiera, hicieron lo bueno. Perdonaron a Gad. Perdonaron lo mejor. ¿Y con qué intención? Con ofrecérsela al Señor. El sacrificio. Pero era lo que Dios había mandado. Entonces hay gente que lucha por ser buena, pero no por ser obediente. Y caemos muchas veces en el error. Y somos buenos con personas que tenemos que dejar que pasen el proceso. Y a nuestra manera queremos ser buenos. En darle todo lo que necesita nuestro hijo, nuestra hija, cuando el Señor quiere procesarnos. Amén. Entonces procuramos ser buenos y no ser obedientes. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Hermanos, bueno, usted conoce la historia de Saúl, y si no la conoce, léala. Porque es el ejemplo claro de muchos de nosotros, que queremos vivir a nuestra manera, sin obedecer a Dios. Y eso no es gracia.
Él no está habitando la gracia. La gracia del Señor nos hace entender de que debemos obedecer, nos transforma desde adentro hacia afuera. No nos exige ser buenos para perdonarnos. Nos exige obedecer. Y esa es la clave, hermano, obedecer. La gracia nos transforma desde adentro. El propósito de la gracia no es solo perdonar, sino transformar. Dios no solo borra el pecado, sino que cambia la naturaleza que lo produce. Amados, un ejemplo es que muchos queremos adelgazar. Aleluya. Y muchos se operan y hacen las mangas gástricas y achican el estómago y se colocan un balón y cuantas cosas para adelgazar, pero no cambian el corazón, no cambian el hábito. Amén. Y por eso fracasa después, pasado un tiempo, vuelven a lo mismo. Dios te quiere perdonar, sí, y Dios perdona, pero lo que Él busca es que seamos transformados. Amén. La gracia, y eso es lo que hace la gracia dentro de nosotros. Porque si no, terminamos siendo como los sacrificios en el Antiguo Testamento que cubría el pecado, pero no lo borraba, no lo quitaba. El venir a la iglesia cubre el pecado. Pero lo que cambia, lo que transforma, es la gracia de Jesucristo en nuestra vida. Por eso, si no hemos cambiado, si el Señor no nos ha transformado, oremos al Señor y pidamos de que su gracia trabaje en nuestras vidas. Amados, es indispensable esa transformación en nosotros. Es necesaria esa transformación en nuestras vidas. La gracia por medio del Espíritu Santo renueva la mente. Recuerden lo que dice Romanos 12. No conforméis, versículo 2, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La gracia te enseña a desear lo que agrada a Dios y a rechazar lo que antes te dominaba. No es una obediencia por miedo, no es una obediencia a cambio de, sino es una obediencia por amor. Por muchos años la gente ha servido a Dios intimidada, pero no amada. Por muchos años hemos vivido un evangelio castigador, pero no amante. Cuando entendamos que la gracia nos expone el pecado, pero no para condenarnos, sino para perdonarnos, es cuando comenzamos a vivir la gracia del Señor. Por eso que el apóstol Pablo dice, si volvéis a los rudimentos del judaísmo, de la gracia habéis caído. Porque nada nos va a perdonar, solamente la gracia de Jesucristo. Póngase en pie, amada iglesia. Con la ayuda del Señor, la próxima clase estaremos hablando cómo se vive la gracia. Porque es indispensable que nosotros podamos dominar este tema que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Señor.